Mi familia me sacó de la boda de mi hermana y me desaparecí a Grecia. Entonces vi cómo su gran día terminaba en traición y lágrimas. Mi madre me dijo con voz casual mientras me miraba desde la cocina: «Deja de ser tan dramático, solo es un día». Estaba tan absorta en su comentario que ni siquiera notó cómo mi cuerpo se tensaba ante esas palabras. «Solo un día», repitió, como si todo fuera tan sencillo, tan irrelevante. Era un día, sí. Un solo día en la vida de mi hermana Bella. Un día que marcaba su entrada a una nueva etapa de su vida. Un día que marcaría la culminación de años de expectativas familiares, de su rol como la hija perfecta. Pero ese solo un día era para mí mucho más que eso. Era la piedra angular de un sentimiento de invisibilidad que se había acumulado a lo largo de los años, un grano de arena que se convertía en montaña. La invitación a la boda de Bella nunca llegó, y no fue por olvido ni despiste. Fue deliberado. Es difícil poner en palabras la sensación que me recorrió cuando me enteré por mi prima Lindsay, en una reunión familiar, que la boda de Bella estaba más cerca de lo que yo pensaba. Ella, sin querer, mencionó el evento como si fuera cualquier otra charla casual. «¿Estás emocionado por el gran día de Bella?», dijo mientras manipulaba un hot dog en el grill. Yo me quedé helado. «¿Qué día?». Ella me miró, confundida, pensando que estaba haciendo sarcasmo. «¿La boda?», me respondió, sin entender la magnitud de lo que acababa de soltar. Mi corazón dio un vuelco, pero logré mantener la compostura, forzando una sonrisa. Me excusé rápidamente para ir a ver la ensalada de papas, pero en realidad me refugié en mi coche durante 10 minutos, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi propia hermana, mi sangre, se estaba casando y ni siquiera se dignó a invitarme. Siempre supe cuál era mi lugar en la familia. Yo no era el favorito, eso se lo dejaba a Jacob, mi hermano menor. Él podía hacer lo que quisiera, y siempre había excusas para su comportamiento. Yo, en cambio, era el hijo responsable, el que nunca recibía una palmada en la espalda, pero siempre estaba allí cuando alguien necesitaba ayuda. Estudié duro, trabajé para pagar mis cuentas, y a pesar de eso, nunca recibí nada más que indiferencia. Mi hermana Bella fue siempre la estrella, el sol alrededor del cual todo giraba. Recuerdo cuando tenía 17 años, y al preguntar sobre la universidad, mis padres me dijeron que no había dinero para eso. Mientras tanto, Bella, un par de años más joven que yo, recibió todo lo que pidió: fiestas con caballos, viajes a Europa y una beca para estudiar en Florencia. Yo, por otro lado, a los 18, trabajaba a tiempo completo, ayudando a pagar la electricidad de la casa. Siempre fui el que estaba allí, el que se sacrificaba, el que lo hacía todo sin pedir nada a cambio. Pero esta vez fue diferente. Mi madre había cortado el lazo de manera explícita. Cuando me enteré que Bella no me había invitado a su boda, una parte de mí se rompió. No era solo una fiesta, no era solo un día. Era una reafirmación de mi lugar en la familia, el invisible, el que nunca pedía nada, el que siempre era el apoyo, pero nunca la prioridad. Esa noche, después de la conversación con mi madre, algo dentro de mí cambió. Ya no iba a ser el hermano que siempre estaba disponible, el hijo que nunca causaba problemas, el que siempre esperaba en segundo plano. Decidí que si mi presencia no era valiosa para ellos, entonces mi ausencia sería la respuesta. Sin decir nada a nadie, planeé algo grande, un cambio radical. Decidí que me iría a Grecia, un destino lejano, un lugar que no me ataba a nadie, un lugar donde podría ser solo yo. No se lo conté a nadie, simplemente empecé a empacar. El vuelo a Atenas fue solo el principio de un viaje que cambiaría mi vida. Al llegar, me encontré en un pequeño pueblo costero, rodeado de paredes blancas y techos azules. Allí, en medio del sol dorado,
sentí por primera vez en años una paz verdadera. No era la paz que fingía tener durante las cenas familiares, sino una paz genuina, donde nadie me juzgaba ni me esperaba para cumplir un papel que nunca quise. Me senté en la terraza de mi villa, mirando el horizonte. No tenía ningún plan de volver, ni de responder a las llamadas. Solo quería estar allí, solo ser. En ese momento entendí lo que significaba vivir sin esperar la aprobación de los demás. Estaba comenzando a vivir para mí mismo, no para los demás. Este viaje, aunque solo lo había planeado como una forma de escapar, me estaba enseñando algo mucho más grande, que la verdadera libertad no era solo irse lejos, sino dejar atrás todas las expectativas y presiones de una familia que no me había dado el lugar que merecía. Durante los primeros días en Grecia, apenas pensaba en la familia. Estaba absorto en el mar, el sol y las pequeñas alegrías cotidianas que las vacaciones te ofrecen. Pero, como todo en la vida, la serenidad no duró para siempre. El segundo día en la isla me senté en el balcón, vino en mano, mirando cómo el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Me tomé un tiempo para procesar todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, no podía ignorar las voces que empezaban a llegar desde mi teléfono. Aunque no respondí al principio, sentí una curiosa necesidad de publicar algo en mis redes sociales. Quería que supieran de mi ausencia, aunque no de una manera obvia. No quería gritarles ni enviarles mensajes directos. Solo quería que notaran mi silencio, mi libertad. Subí una foto de mí en el balcón, la vista detrás de mí, el mar tranquilo que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Era un momento de absoluta paz, el tipo de paz que nunca había sentido en años. La respuesta no se hizo esperar. Mi madre fue la primera en reaccionar, viendo la foto y comenzando a escribir en el grupo familiar. Vi los 3 puntos de su mensaje titilando en la pantalla de mi teléfono, pero no respondí. No quería. No necesitaba hacerlo. Bella también vio la foto, pero no dijo nada. Al menos no de inmediato. No me sentía herido por su indiferencia, pero sí decepcionado de la previsibilidad de su reacción. Mi madre, siempre tan calculadora, tenía sus propios métodos para mantener las apariencias. Pero esta vez, la familia no podría rellenar los vacíos con palabras vacías, ni con visitas. Ya no importaba que tuviéramos fotos juntos, recuerdos de la infancia. Lo único que quedaba era el vacío, la ausencia de mi presencia, y el eco de mi partida que resonaba más fuerte que cualquier palabra. A los 3 días, la situación en casa parecía complicarse. La familia comenzó a dar señales de vida, pero no eran llamadas de cariño ni de disculpas, no. Eran llamadas de emergencia, de caos, de tristeza fingida. Vi que todo se desmoronaba y pensaba que eso era lo único que les quedaba. El drama, la escena pública. No podía evitar sonreír al darme cuenta de cómo por fin el silencio había hablado más que cualquier discusión que pudiera haber tenido con ellos. Me pasó algo curioso esa tarde. Después de recibir varios mensajes en la red social, me sentí impulsado a seguir con la rutina que había comenzado a crear. Sin respuestas, sin explicaciones. Solo estaba viviendo. Mis pensamientos, aunque complicados, se aclararon con la sencillez del paisaje y la calma que me rodeaba. Sin embargo, mi familia no parecía entender que mi ausencia no era una venganza. No, era una lección. Una lección que se les escapaba, como tantas otras veces. Ellos no veían mi salida como la declaración de independencia que era. Lo veían como un abandono, porque siempre me habían visto como el seguro. El hijo que siempre volvería, el hermano que siempre estaría dispuesto a asistir, sin importar lo que pasara. En esos momentos, mientras paseaba por la costa o bebía una copa de vino con una puesta de sol de fondo, me di cuenta de algo importante. Mi vida había sido un ensayo sin fin para el papel de el hijo ideal, pero ya no quería interpretar ese papel.
En ese momento entendí que había estado viviendo para que ellos estuvieran cómodos, para mantener el ritmo de la familia sin importar mi propio bienestar. Ahora, en Grecia, estaba por fin viviendo para mí. Los días siguientes, sin embargo, trajeron más de lo mismo. Los mensajes y las llamadas de mi madre no cesaron. ¿Qué se supone que respondiera? ¿Qué estaba ocupado? ¿Qué estaba buscando algo más allá de su constante necesidad de control? Ya no sabía qué decir. Solo observaba cómo el resto de la familia intentaba manejar el caos que había estallado después de mi ausencia. Mi madre, la más persistente, intentó todo para que yo regresara. Me enviaba textos, llamaba, dejaba mensajes en las redes, pero no podía obligarme a ser parte de la escena que me había dejado atrás. En lugar de contestar con ira o frustración, simplemente dejé que las palabras se desvanecieran en el aire. Ya no quería formar parte de ese círculo vicioso de expectativas insostenibles. Aún así, sabía que no duraría para siempre. Sabía que pronto tendrían que enfrentar lo que habían hecho, aunque no fuera yo quien se lo dijera. No tenía que estar allí para que supieran lo que significaba mi ausencia. Y mientras el sol se ponía cada noche en el horizonte griego, mi mente se iba llenando de claridad. La libertad que había ganado era mía, y la paz que sentía no dependía de nadie más. Mis padres, mi hermana, toda mi familia seguirían su vida. Pero yo, por primera vez, estaba eligiendo la mía. Lo que comenzó como una huida, terminó siendo mi redención. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que el viaje no era solo hacia Grecia, sino hacia una versión de mí mismo que había estado oculta demasiado tiempo. Una semana después de que mi madre me enviara el mensaje pidiendo que regresara, mi vida en Grecia comenzaba a tomar una forma diferente. A medida que los días pasaban, la idea de regresar se iba desvaneciendo, más por un deseo de paz interna que por un rechazo total a mi familia. No es que no me importaran, es que ya no estaba dispuesto a seguir siendo el que siempre lo daba todo sin recibir nada a cambio. Comencé a aceptar mi nueva realidad con una tranquilidad que nunca había experimentado en mi vida. Estaba allí para mí, en un lugar donde las voces de mi familia no llegaban. Y aunque no pude evitar revisar mi teléfono cada cierto tiempo, pronto me di cuenta de que mi ausencia había dejado una marca. En cada mensaje no respondido, en cada llamada sin retorno, mi familia estaba sintiendo lo que yo sentí durante años. El teléfono seguía vibrando. Nuevamente, mi madre lo había intentado. Esta vez, el mensaje no era tan largo, pero la diferencia estaba en su tono. Más desesperado, más personal. Por favor, hijo, no hagas esto. Todo el mundo está sufriendo. Al principio quise escribir algo para calmarla, para decirle que todo estaría bien, pero en lugar de eso, guardé el teléfono y respiré profundamente. Ya no quería jugar ese papel. Ya no iba a ser el que arreglaba todo, el que sanaba las heridas ajenas mientras sus propias cicatrices nunca se curaban. No respondí, y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No más respuestas, no más explicaciones, no más remordimientos. Era mi vida la que tenía que ser prioridad ahora, no la de ellos. Ellos ya no tendrían el poder de decidir por mí. Yo había tomado el control. Ya no me sentía culpable. Un par de días después, tomé una decisión que fue clave para cerrar esa etapa de mi vida. Había conocido a un par de turistas en la isla, una pareja de Italia, que me invitaron a unirse a ellos para un paseo por los antiguos acantilados. Era una invitación espontánea, sin ataduras, sin expectativas. De hecho, fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me invitaba a hacer algo sin ver más allá de lo que yo podía ofrecerles. No había demandas, solo compañía. El paseo fue increíble, una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Entre risas y el sonido del viento, me di cuenta de algo. Durante todos esos años, me había estado negando a mí mismo el derecho a disfrutar sin sentirme culpable por no estar disponible para mi familia.
y mientras observaba el mar azul profundo desde lo alto del acantilado, entendí que este viaje, esta vida que había comenzado a crear para mí, era la verdadera recompensa por haber dado tanto sin recibir nada. Cuando regresé a mi pequeña villa ese día, sentí la necesidad de compartirlo. No con mi familia, no con nadie que estuviera esperando una respuesta o una justificación. Solo quería compartir lo que había aprendido, lo que había comenzado a vivir. Subí una foto en las redes, otra vez sin comentarios, solo un paisaje impresionante, y yo, sentado en la terraza, mirando el horizonte. Y aunque no recibí más mensajes inmediatos, lo supe. Mi ausencia ya estaba haciendo eco. Por primera vez sentí que mi vida era mía. La llamada de mi madre no vino inmediatamente después de mi publicación. Pero para ser honesto, esperaba el silencio. Y aunque aún no respondí, sabía que algo había cambiado. La familia ya no me veía como el apoyo, el comodín, el hermano confiable. Ahora era alguien más, alguien que decidía. Al día siguiente, como si el mundo hubiera dado una vuelta completa, recibí un mensaje de Bella. Solo 2 palabras. Te necesito. Mi hermana, por fin, había llegado a esa etapa de vulnerabilidad en la que me encontraba yo hacía tiempo. Pero mi respuesta no fue la que ella esperaba. No fui cruel. Simplemente respondí lo que sentía. No necesitaba justificarme ni dar detalles. La respuesta estaba en mi vida ahora, en mi libertad, en mi paz. Lo que ella y mi familia no entendían era que, por primera vez, yo estaba eligiendo mi propia existencia, sin la necesidad de su validación. Algunas personas me contactaron para decirme que debía regresar, que la familia me necesitaba, que Bella estaba sufriendo. Pero lo que no sabían es que la que necesitaba sanar era yo. Necesitaba este espacio, este respiro de la vida que había vivido con ellos. No por venganza, no por enojo, sino porque simplemente ya no podía seguir siendo la muleta de una familia que nunca aprendió a caminar por sí misma. Unas semanas después, me encontraba de nuevo mirando al horizonte. Esta vez no era solo una vista de un atardecer, era el panorama de mi nueva vida. No lo había planeado, no lo había deseado, pero aquí estaba. Y por primera vez, sentí algo más que alivio. Sentí paz. Ahora, la lección que todos ellos tendrían que aprender, si alguna vez lo hacían, es que las ausencias, como las presencias, tienen consecuencias. Y yo ya no era el hijo que siempre estuvo disponible para ellos. No más. El nuevo capítulo de mi vida era mío y solo mío. No tenía que regresar, no tenía que justificar nada. Podía vivir para mí mismo, y eso era todo lo que necesitaba saber. El paso de los días se convirtió en un proceso de asentamiento, no en el sentido de instalarme en Grecia, ni en el sentido de ajustarme a la rutina diaria en la isla, sino en el hecho de que finalmente estaba dejando ir todo lo que había arrastrado conmigo durante años. Había encontrado paz, y esa paz no se la debía a un lugar ni a las vacaciones. La paz venía de no tener que explicar nada a nadie, de no tener que cargar con las expectativas de mi familia, y de simplemente ser. No es que me negara a ser parte de la familia para siempre, pero ya no iba a permitir que me usaran como el conejillo de Indias, el hermano al que recurrían solo cuando lo necesitaban. Había sido demasiado para mí. La falta de apreciación, las manipulaciones silenciosas, los sacrificios que nunca fueron reconocidos, todo eso fue acumulándose hasta que finalmente se rompió. Y yo había sido quien lo rompió. La llamada de mi madre no tardó mucho en llegar. Esta vez fue diferente. Ya no era una llamada más de recriminaciones o de silenciosas exigencias. La llamada fue una conversación incómoda, cargada de desesperación. Ella comenzó diciendo lo mismo de siempre. Tu hermana necesita a su hermano, la familia necesita que estés aquí. Pero esta vez, algo se sentía diferente. No estaba pidiendo solo que regresara. Ella me estaba pidiendo algo más grande, algo que no podía ofrecer. Estaba pidiendo perdón, aunque sin decirlo de forma directa. Daniel,
dijo mi madre, con un tono que no podía ignorarse. Bella está destrozada. Yo también lo estoy. Todo esto está mal. Te necesito aquí para arreglarlo. Mis labios se sellaron por un momento. No le respondí inmediatamente. La imagen de mi madre, de sus lágrimas contenidas y su rostro buscando una respuesta, me dio una sensación de vacío. Pensé que este momento iba a ser el que me obligaría a ceder, pero no lo fue. No estaba dispuesto a regresar y seguir el mismo guión de siempre. Ya no era parte de la historia que ellos querían que fuera. La conversación continuó, y a pesar de que la voz de mi madre era una mezcla de súplica y dolor, no dejé que las palabras me arrastraran de nuevo hacia un lugar donde yo solo era una figura secundaria. Era extraño, porque aunque la situación me afectaba, me sentía más fuerte que nunca. No era que no la amara, sino que no podía seguir viviendo bajo las reglas del pasado. Lo siento, mamá, pero no voy a regresar, le dije con voz firme, sintiendo cómo cada palabra se asentaba con una certeza tranquila. No voy a ser el salvavidas de la familia. No más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que me permitió comprender algo que hasta ese momento me había escapado. Mi madre siempre me había visto como el hijo que debía arreglar todo, como el hermano que estaba allí para rescatar a todos de los problemas que ellos mismos no sabían resolver. Pero lo que no había visto, ni ella ni el resto de la familia, era que en mi rol de el que lo arregla todo, también me estaba destruyendo por dentro. Finalmente, colgué. Y una extraña sensación de alivio invadió mi pecho. Sabía que mi decisión estaba completa, que había terminado con el ciclo de sacrificio que había sido mi vida durante tanto tiempo. A la mañana siguiente me desperté temprano y decidí explorar la isla. Recorrí las estrechas calles de un pueblo costero cercano, encontrando una pequeña cafetería que vendía café fresco y pan de aceite de oliva. El aroma de la tierra y la tranquilidad del lugar parecían hablarme de una vida sencilla, pero llena de significado. Los turistas no sabían de mi familia ni de mi historia. No necesitaba contarla. No necesitaba que nadie me conociera como el hijo que no regresó. Simplemente quería ser un hombre más en este mundo que respiraba y existía sin expectativas. Me senté en la terraza de la cafetería, observando cómo la gente pasaba, sin prisas, como si el tiempo no importara. Nadie me preguntó por qué no estaba en casa para las fiestas, por qué no había acudido al rescate de mi hermana. Nadie me esperaba. Y eso me dio una sensación de paz. Cuando recibí otro mensaje de mi madre ya no me sorprendió. Ella continuaba insistiendo, esta vez con una línea más directa. Bella no entiende por qué no estás aquí. Ella necesita tu apoyo. Pero la verdad es que Bella no necesitaba mi apoyo. Ella necesitaba enfrentar sus propias consecuencias. Y lo mismo le pasaba a mi madre. Años de manipulación emocional, años de darle siempre todo sin recibir nada. Todo eso estaba en su lugar esperando que alguien lo rompiera. Yo había sido ese alguien y por fin sentía que tenía el control. No respondí. No era necesario. La lección ya estaba en proceso. Ellos aprenderían, como lo hizo mi madre, que el mundo no me giraba alrededor de sus expectativas, que mi vida no era una extensión de la suya, y que por fin era libre para vivir por mí mismo. Los días en Grecia fueron más largos de lo que había anticipado, y cada uno de ellos se convirtió en un recordatorio de lo que se sentía estar en paz. Cada rincón de la isla parecía decirme que estaba bien estar solo, que la vida no tenía que ser un constante esfuerzo por complacer a otros. Me levantaba cada mañana con la luz suave del sol en mi ventana, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y el aire fresco que llenaba mis pulmones. Era el tipo de despertar que nunca había conocido. Mis rutinas empezaron a formarse con el paso de los días. Me sentaba en un café local,
Escribía mis pensamientos en un cuaderno que había encontrado en una tienda de recuerdos, y caminaba por las calles empedradas con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Comía con los lugareños en pequeños restaurantes, sin preocuparme por las horas, ni por los mensajes que me llegaban desde el otro lado del mar. Había dejado atrás la ansiedad que había gobernado mi vida durante tanto tiempo. El contraste entre la vida en Grecia y mi antigua vida en casa con mi familia era aplastante. En cada lugar al que iba, en cada pequeño gesto de la gente del pueblo, encontraba una paz que me parecía ajena, pero también profundamente acogedora. Nadie me pedía nada. No había expectativas sobre mi tiempo, mi dinero, ni mi atención. Simplemente podía existir. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que las llamadas volvieran. La mayoría de los mensajes eran cortos, urgentes, como si me estuvieran buscando en la oscuridad. Un par de veces, la voz de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono, pidiendo que regresara, explicando lo difícil que era la situación sin mí. Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Ya no estaban envueltas en la manipulación sutil a la que estaba tan acostumbrado. El siguiente mensaje vino de Bella. Un simple «lo siento, no sabía que te afectaba tanto». Su texto me hizo sentir una mezcla extraña entre frustración y alivio. Al menos esta vez estaba reconociendo algo de la realidad. Pero no era suficiente. El daño ya estaba hecho. Durante años me había sentido invisible, solo allí cuando necesitaban algo. Ahora, aunque sus palabras eran las adecuadas, ya no importaba. Había aprendido a no esperar más de ellos. A medida que avanzaba la semana, los mensajes se volvieron más persistentes, más desesperados. Bella, mi madre, incluso mi tía, todos pedían que regresara, suplicaban por mi presencia en la familia, como si mi ausencia fuera la grieta en su fachada perfecta. Me sentí tentado en varias ocasiones de contestar, de regresar a casa, de ser el hermano que siempre había sido, el hijo que ellos necesitaban. Pero entonces recordaba la paz de las olas, el brillo dorado del sol al amanecer y la calma que me rodeaba. Regresar significaba perder todo eso. Pasaron 3 días desde la última llamada de mi madre, y en ese tiempo me di cuenta de algo crucial. Había construido una vida entera alrededor de las expectativas de otros. Había sido el hombre que los demás querían que fuera, el hermano al que recurrían cuando lo necesitaban, el hijo que hacía lo que le pedían, pero nunca me había permitido ser simplemente yo. Ese pensamiento me golpeó con la misma fuerza con la que las olas golpeaban las rocas frente a mi villa. Por fin entendí algo que había evitado toda mi vida. Ellos no querían lo mejor para mí. Querían lo que necesitaban de mí, y eso nunca iba a cambiar. No quería ser el comodín que se sacaba de la manga cuando las cosas se ponían difíciles. El hermano olvidado que se sentaba en la última fila de la familia, esperando a que se le llamara para ayudar. Ya no quería ser esa persona, así que tomé una decisión definitiva. No iba a regresar, no iba a caer en la trampa de siempre. No iba a ser el hermano que todo el mundo veía como un sustituto de todo lo que les faltaba. Mi familia no me había dado nada más que la obligación de estar siempre allí, y en este momento me di cuenta de que no tenía que serlo. Al día siguiente, en la quietud de la tarde, decidí que mi viaje continuaría por más tiempo. No regresaría hasta que no tuviera que demostrar nada más. Decidí que la libertad era más importante que las expectativas familiares. Así que extendí mi estancia, reservé más actividades para disfrutar de la isla y seguí conociendo a más personas que me hicieron sentir menos solo, pero más conectado conmigo mismo. Las respuestas siguieron llegando, pero cada vez con más desesperación. Las palabras de mi madre se convirtieron en una mezcla de miedo y arrepentimiento. No es solo sobre el matrimonio de Bella, me dijo un día. Es sobre la familia, Daniel. Todos estamos rotos sin ti. Pero ya no me importaba ser el pegamento que mantenía unida a una familia que nunca me valoró. La vida en Grecia me permitió ver lo que nunca había visto en casa.
Me permitió ver que había estado atrapado en una narrativa que no me correspondía, una historia que me había sido impuesta desde que era niño, y finalmente me permití liberarme. En lugar de regresar, comencé a publicar fotos en las redes sociales, pero sin mostrar demasiado. Era una forma sutil de dejar que mi familia sintiera mi ausencia. Subí una foto de mí disfrutando de un café en un pequeño bar local, la vista al mar de fondo. No puse nada de texto, pero las reacciones fueron inmediatas. Mi madre, mis tías, todos ellos comenzaron a preguntarme por qué no había regresado. ¿Qué me pasaba? Yo ya tenía la respuesta. No era venganza lo que buscaba. No era una manera de herirlos o de mostrarles que podían vivir sin mí. Solo quería que entendieran lo que significaba mi ausencia. Porque a veces, el mejor modo de dar una lección es dejar que los demás sientan lo que has sentido tú durante años. Ser invisible. No enviar un solo mensaje. No estar ahí cuando te necesitan. Simplemente existir, en silencio, sin que nadie te pida nada. Mi madre insistió una vez más en que regresara, en que volviera a mi rol de siempre, pero esta vez no respondí. Ya no era el hijo, ni el hermano, ni la persona que había sido. Yo era yo, solo yo, y ese era el único papel que me importaba ahora. Mi vida en Grecia comenzó a transitarse de manera tranquila, pero de vez en cuando las llamadas y mensajes seguían, como un eco lejano que no lograba borrar la serenidad que había encontrado. Mi familia, que antes me había conocido por ser el hermano callado, el hijo obediente, comenzó a darse cuenta de la profundidad de mi ausencia, aunque de una manera completamente equivocada. Sus intentos de contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Mi madre, en particular, parecía estar atrapada en una contradicción emocional, sin saber si debía culparme o buscar una salida para la situación que había creado. La mañana después de mi última decisión, mientras paseaba por las callejuelas de un pueblo costero cercano, el teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de mi madre. No era algo nuevo, pero esta vez el tono era diferente. Ya no había enojo ni desesperación. Algo más se estaba gestando en las palabras que me escribía. Su mensaje decía: «Me arrepiento de todo. No sé qué fue lo que nos pasó. Te necesitamos aquí, Daniel». Leer esas palabras no me produjo la reacción que esperaba. No hubo enojo ni rencor en mi pecho, solo una sensación de vacío. No porque no sintiera que su arrepentimiento fuera genuino, sino porque al fin entendí lo que todo esto significaba. Ellos, mi familia, no entendían la magnitud de lo que había sucedido, ni mi necesidad de irme. Todo lo que querían era recuperar lo que habían perdido, no comprender por qué yo me había ido en primer lugar. Era el ciclo vicioso de siempre, una vez más. El día pasó lentamente, con el sol cayendo suavemente sobre las colinas rocosas que rodeaban mi nueva casa temporal. El aire fresco de la tarde me daba la sensación de que estaba en el lugar adecuado. En ese momento, entendí con claridad que mi ausencia había dejado un vacío, pero también una oportunidad para mí, una oportunidad para sanar. Durante años había sido el pilar, el que soportaba, el que ponía su vida en espera para que los demás pudieran estar bien. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba siendo yo mismo, sin expectativas ajenas a las mías. La siguiente mañana me dirigí a un pequeño café en la costa, uno que frecuentaba todas las mañanas para ver el amanecer y perderme en el paisaje. Tenía la intención de pasar el día sin pensar en mi familia, sin pensar en lo que me habían hecho, en lo que yo les había hecho. Pero mientras sorbía mi café, no pude evitar preguntarme si alguna vez entenderían lo que les había costado mi silencio, si alguna vez comprenderían lo que significaba haberme sentido invisible durante tanto tiempo. Pasaron 2 días más, y mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje era diferente. Bella, mi hermana, me había enviado un texto corto pero directo. «Por favor, Daniel, necesitamos hablar. No sé cómo pedirlo, pero creo que ya sabes lo que quiero decir». No había ni una sola palabra de disculpa,
ni de reconocimiento por todo lo que había pasado, solo una petición de hablar. Y eso me dejó indiferente. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el mar, me encontré con la ironía de la vida. Todo lo que me habían pedido durante años, todo lo que me habían exigido, nunca fue para ayudarme a crecer, sino para seguir siendo el mismo. No era más que una pieza en su juego familiar. Y ahora, con mi silencio, lo que más me sorprendía era que fuera precisamente mi ausencia la que les estaba causando más dolor. Lo que me había dado una sensación de poder no era la ausencia de ellos, sino el hecho de que ya no sentía la necesidad de encajar en un molde que no era mío. Esa noche decidí no responder, no por rencor, sino porque entendí que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. No se trataba de vengarme de ellos, ni de hacerles sentir lo que yo había sentido. Se trataba simplemente de no ser parte de algo que ya no me pertenecía. Como había dicho antes, no necesitaba una disculpa, solo paz. Y esa paz había llegado por fin, de una manera que jamás hubiera imaginado. Ahora era un hombre libre, no por irme, sino por finalmente dejar de intentar ser lo que otros querían que fuera. El próximo mensaje de mi madre, que llegó al día siguiente, llegó con una advertencia que me resultó irónica. Daniel, no sigas con esto. Si no vuelves ahora, las cosas no serán iguales. Piensa en lo que estás perdiendo. Yo sonreí al leerlo, aunque en el fondo no sentí pena, solo una profunda sensación de claridad. No era yo quien perdía algo, era ellos. Habían perdido mi presencia, mi apoyo incondicional, mi constante dedicación. Pero lo que más me sorprendió fue que ellos no entendieran que lo que realmente había perdido era yo mismo. Ese día, decidí no responder más. Dejé el teléfono a un lado y tomé una larga caminata por la isla. Mientras caminaba, vi el paisaje tan vasto y abierto que me dio la sensación de que por fin estaba en el lugar donde debía estar. No estaba huyendo de mi familia, sino de todo lo que me había hecho vivir bajo sus expectativas, de lo que me había obligado a hacer. Mi vida era ahora mía, y eso era más que suficiente. La paz que había experimentado en Grecia no era solo sobre el lugar, ni el paisaje, ni la tranquilidad. Era algo mucho más profundo, algo que solo pude entender cuando dejé de luchar contra lo que no podía cambiar. Al final, había sido mi propio silencio el que había dado la vuelta a la historia. No era venganza lo que buscaba, ni siquiera justicia. Solo quería dejar de ser la persona que siempre se quedaba atrás para hacer felices a los demás. En el fondo, había encontrado algo que nunca creí que encontraría: el valor de ser yo mismo, sin disculpas, sin explicaciones, sin culpa. Pasaron varias semanas antes de que decidiera regresar a la vida que dejé atrás. Durante esos días me encontré preguntándome si había tomado la decisión correcta. Mi mente me devolvía a los mismos pensamientos una y otra vez. ¿Realmente había hecho lo correcto al cortar todo contacto? ¿Al dejar atrás un pasado que había sido construido sobre mis sacrificios y el constante papel de hijo y hermano ideal? Pero el sol en Grecia, el aire fresco que siempre parecía aliviar mis pensamientos, me mostró la respuesta. Las preguntas y dudas seguían llegando, pero las respuestas no eran tan importantes ya. Había llegado a la conclusión de que nunca podría ser suficiente para ellos si no me ponía primero. Y ahora lo entendía. Este viaje, esta distancia, me había dado una paz que, hasta entonces, era inalcanzable. Estaba aprendiendo a vivir para mí mismo, por primera vez en mi vida. Mi mente se despejó aún más cuando decidí que era hora de regresar. Grecia había sido un refugio, pero también sabía que el verdadero cambio tenía que ser en mi vida cotidiana, no solo en los paisajes o la tranquilidad de un lugar lejano. Era hora de enfrentar lo que dejé atrás, no como un regreso al pasado, sino como un paso hacia algo nuevo. Al llegar de vuelta, la sensación era diferente. La ciudad, la casa, las personas, todo se sentía distante,
como si el tiempo hubiese pasado sin que realmente me hubiera ido. Las calles eran las mismas. Los mismos autos pasaban por las mismas esquinas, pero yo ya no era el mismo. Mi teléfono comenzó a sonar tan pronto como llegué a casa. No me sorprendió. A lo largo de mi estancia en Grecia, había dejado que el teléfono se llenara de mensajes no leídos, llamadas perdidas. No me importaba. No quería escuchar de nadie, al menos no de los mismos que habían ignorado mi existencia por años. Pero ahora que volvía, sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de mi silencio. Mi madre me envió un mensaje largo, lleno de palabras que me hicieron sentir como si estuviera leyendo el guión de una obra de teatro en la que ya no quería participar. Daniel, por favor, hablamos. Todo está muy tenso. Bella está devastada. Esta familia está sufriendo. No puedes dejarnos así. Esas palabras tan familiarmente dolorosas me tocaron de manera diferente. ¿Devastada? ¿Sufriendo? Claro, pero ¿y yo? ¿No había yo sido el que sufrió todo este tiempo sin siquiera un reconocimiento? Decidí no responder de inmediato. En lugar de eso, me fui a caminar. Esta vez, en lugar de las montañas griegas, mis pasos me llevaron por las calles familiares de la ciudad, aquellas calles que me vieron crecer. Fue una caminata larga, pero no por la distancia, sino por lo que representaba. Volver a este lugar significaba más que simplemente regresar a la casa que había pagado. Significaba enfrentar una historia que ya no quería contar, ni escuchar. Al regresar a casa, el silencio me recibió. La casa estaba vacía, como había estado durante semanas. Nadie me había esperado con abrazos o palabras amables. No se necesitaba, ya no lo deseaba. De alguna manera, me di cuenta de que había llegado a un punto en el que, si no cambiaba mi enfoque, nada cambiaría para mí. Ya no estaba dispuesto a ser el hermano olvidado que solo existía cuando algo iba mal. Ya no estaba dispuesto a ser la persona que sacrificaba su vida por un lugar en una familia que no sabía cómo verme. Esa misma noche, después de darle tiempo a las palabras de mi madre para calmarse, me senté en mi escritorio y escribí un mensaje. No era para ellos. No estaba buscando una reconciliación, ni una disculpa. Lo que estaba buscando era mi propia paz, un recordatorio de que yo no era solo un espectador en mi propia vida. A las pocas horas recibí un mensaje de Bella. Era corto y directo, como siempre había sido con ella. Te necesito aquí, Daniel. Por favor, vuelve. No puedo soportar que esto esté entre nosotros. Era una súplica. Pero no era la clase de súplica que esperaba. No era la clase de súplica que me daba la fuerza para regresar, sino la que me recordaba por qué me fui en primer lugar. Respondí con un mensaje simple. No estoy listo para regresar. Quizás algún día, pero no ahora. El peso de esas palabras me sorprendió. No era tanto el hecho de que estaba escribiendo algo tan definitivo, sino el hecho de que finalmente estaba tomando control sobre mi vida. No era lo que esperaba que fuera, pero era lo que necesitaba. Días después, la situación se había convertido en una especie de juego de espera. Nadie más me había contactado, y la casa seguía siendo el lugar donde lo había dejado, aunque ahora todo estaba cubierto por el polvo del silencio. Durante ese tiempo, encontré el espacio necesario para ver lo que verdaderamente había dejado atrás. No solo mi familia, sino una versión de mí mismo que nunca había cuestionado su lugar en un mundo que no le había mostrado respeto. El silencio seguía envolviéndolo todo, pero lo que más me sorprendió fue lo liberador que se sentía. A medida que pasaron los días, comencé a comprender la importancia del proceso que estaba viviendo. No era solo un distanciamiento físico de mi familia. Era la creación de un espacio personal que nunca había tenido antes. Cada vez que alguien me llamaba, cada vez que veía un mensaje de ellos, algo en mi interior me decía que podía seguir adelante sin ellos. El lugar vacío que mi ausencia había dejado en su mundo no era una vacuidad dolorosa. Era un vacío que me daba espacio para respirar, un vacío que me invitaba a vivir mi propia vida. Si te gustó esta historia,
Dale like y no olvides seguirme en mi canal Reddit Art para más historias como esta.